Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Vamos a esperar a que algunos se empiecen a conectar. Vamos a esperar unos momentitos. Dios los bendiga a todos aquellos que se van conectando. Amén, bendiciones, hermana Isabel, hermanos de Argentina. Dios los bendiga y sea con ustedes también. Gloria a Dios, aleluya. Hoy no vamos a tener traducción al inglés. Solamente va a ser en español. Gloria a Dios. Amén, Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de la oración de intercesión y vamos a dar algunas claves y códigos muy importantes. Dios bendiga a los que van entrando a la frecuencia del Espíritu. Listo. Ok, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que se vayan conectando más hermanos. Vamos a estar hablando de la oración de intercesión. Ok, pónganme un sí o un no si me escuchan. Bueno, ya me escuché en el teléfono, aquí sí me escuchan entonces. A ver, va a probar esta Abby. Hi, please let me know if you can hear me. Ok, sí la están escuchando, entonces ya escuchen el teléfono. Gracias de todos modos, hermana Isabel y los que van conectando, hermana Mauro. Todos sean bienvenidos, los queremos mucho. Después de una fuerte nevada en el estado de Colorado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Bueno, pues vamos a empezar mientras se van conectando los demás hermanos. Gloria a Dios. Vamos a empezar leyendo una parte de la escritura. We're going to start off by reading a part of scripture. Se encuentra en Ezequiel capítulo 22, verso 30. It's found in Ezekiel 22, verse 30. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. The word of God says this. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Ezequiel 22, 30. Adelante. I searched for a man among them to repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land so that I should not destroy it, but I found no one. Amén. Vamos a hacer una oración. We're going to pray. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias primeramente por la vida y la salud, we give you thanks primarily for life and health, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. because you are good and forever is your mercy. Damos gracias porque cada mañana se derraman tus misericordias, We give you thanks because every morning your mercies fall on us. ya que tenemos un día, una mañana muy asoleada aquí en el estado de Colorado. Now that we have a very sunny day now here in Colorado, Y gracias le damos al Señor we give thanks to the Lord por todo esto for all of this. y que tus bendiciones, Señor, se sigan moviendo en cada uno de nosotros And may your blessings continue to fall on each and every one of us. y que tú nos sigas dando un espíritu de oración y especialmente en la intercesión.
And we pray that you may give us a spirit of prayer and a spirit specifically of intercession. Gloria a Dios. Y te alabamos y bendecimos tu nombre. And we worship your holy name. En el dulce nombre de Jesucristo, In the sweet name of our Lord Jesus Christ, abre nuestro entendimiento open our understanding. y también de cada uno de los que han de ver y escuchar este video después. For those who are about to watch this video right now, and also for those that are about to watch the video later. En el dulce nombre de Jesucristo lo recibimos. In the sweet name of our Lord Jesus Christ, we receive it. Amén. Amen. Gloria a Dios. Bueno, como les dije, vamos a estar hablando de la oración de intercesión. Like I said, we're going to be talking about the prayer of intercession. Y este es el primer versículo que la de lo que es la intercesión. This is the first verse where the Bible talks to us about intercession, Es orar por otras personas and it's praying for other people con un corazón ferviente. with a very passionate heart. Amén, así es. Y tiene que haber ese deseo en nuestros corazones And there has to be that desire in our hearts para ponerse en el dolor de otros so that we can put ourselves in other people's shoes o, and feel their pain sí, o en las necesidades de otros. or in the necessities of. En la versión nueva la New Translation, la Living Translation, la nueva traslación viviente, In the NLT, ese mismo versículo de Ezequiel 22, that same verse, Ezekiel 22, verso 30 dice así. verse 30 says this. Cito esta traducción porque nos abre más el entendimiento con otros versículos. And I cite this translation so that it can help to understand other verses as well later on. Estamos viendo la oración de intercesión, que es muy importante para estos tiempos. How the prayer of intercession is for these times. Dice así el versículo: Is what the verse says. busqué a alguien la muralla de justicia que resguardara al país. Busqué a alguien que pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. I looked for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. Pues aquí nos está hablando justicia. So here we're seeing how the first key is justice. Nos está hablando que en cada ciudad y en cada nación hay una muralla de justicia. So here we're seeing how in every city and in every nation there is a. ¿Quiénes forman esa muralla espiritual de justicia? And who forms the wall of justice? ¿Y para qué es? And what is it for? Esa muralla de justicia la forman los habitantes que viven en justicia en esa ciudad. That wall of justice is made by those who live in justice in that city. Cuando Dios no encontró a los justos en esa ciudad, When God couldn't find anyone just in that city, vino la ira de Dios, that's when the wrath of God came, porque Satanás estaba reclamando juicio para esa nación. because Satan was trying to claim that nation. Por eso el verso 31 dice así. Dice, por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. It says, so now I will pour out my fury on them, consuming them with the fire of my anger. I will heap on their heads the full penalty for all their sins. I, the sovereign Lord, have spoken. Amén. Dios me lo bendiga, hermano Pancho. Brother Pancho. Y todos los que se van conectando. And everybody who's also joining our live. Amén, amén. También Leonardo Carvillo y todos los demás sean bendecidos. And also Leonardo Carvillo and me, everybody else be blessed. Estamos hablando acerca de la oración de intercesión. Intercession. Ponerte en el lugar de otro. Yourself in the place of somebody else. Tener la pasión y la necesidad Feeling the passion for them, to pray for them, necessity,
para ponerse en la brecha por otros. and putting yourself in somebody's shoes, Sí, o sea, orar por otros. praying for others. Y este versículo nos habla de que hay una muralla de justicia alrededor de cada ciudad. And we're also seeing how there's a wall of justice around every city. Entonces, es lo que estamos viendo. So that's what we're seeing. Y aquí hay un principio bíblico muy importante. So here's a very important biblical principle. En Éxodo 23:7 It's in Exodus 23:7. dice, de palabra mentira de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Éxodo 37:7. It says, "Stay far away from a false accusation. Do not kill the innocent or the just, for I will not account the guilty." Esto nos Quit. está diciendo So this is telling us que cuando viene el juicio sobre una ciudad, that whenever judgment falls on a city, Dios no va a castigar igual al justo y al injusto. God isn't going to punish the just and the unjust in the same way. No, Dios primero o va a sacar de esa ciudad a los justos, So God is either going to get out the just people, como sucedió en el tiempo en la historia ya en Israel, like it happened in the history of Israel, antes de que viniera el juicio en el año 70 después de Cristo, before the judgment came en el año 70 in 70 después de Cristo, after Christ. el general Tito, The general Titus, con toda sus soldados romanos, with all of his Roman, rodearon la ciudad de Jerusalén they all surrounded the city of Jerusalem, y empezaron a dejarlos sin comida, and they began to leave the people without food. porque había gente que se había rebelado en contra de los romanos. And that was because there were people who rebelled against the Romans. Pero el Señor en el año 66, But the Lord in the year 66, 4 años antes que llegaran los romanos, 4 years before the Romans came along, Dios les habló en sueños y en visiones a los cristianos God spoke to the Christians in dreams and visions, y los sacó de esa ciudad. and he brought them out of that city. Entonces, Dios cuando tú estás en intimidad con Dios, So when you're in intimacy with God, cuando estás en una relación, no en una religión con Dios, so when you're in a relationship with God and not part of a religion, Dios te va a avisar, that's when God will let you know, así como a ellos les avisó. just like how he let those people know. Y hay muchos ejemplos de esto a través de la historia. And there are many examples of this throughout history. Gloria a Dios. Y aquí vamos a ver un ejemplo con Abraham y la ciudad de Sodoma y Gomorra. So here we see an example of Abraham in Sodom and Gomorrah. Dice ahí en Génesis capítulo 18, verso 20 al 21. So here we see in Genesis 18, verse 20 to 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y no lo sabré. Verso 22. 22. Y se apartaron de allí los dos varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. It says, "And the Lord said, because of the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now altogether according to the cry which is come unto me, and if not, I will know." And the men turned from thence and went towards Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Ahí lo que estamos viendo que ustedes saben la historia, llegan 3 ángeles físicos a So, encontrarse con Abraham. so you guys know the story of the angels that went to go meet with Abraham. O sea, eran 3 hombres, It was 3 men, ángeles que tomaron cuerpos físicos, angels that took upon these, y 2 de ellos fueron a Sodoma y a Gomorra, and 2 of them went to Sodom and Gomorrah, y uno se quedó con Abraham, and 1 of them stayed with Abraham, el cual representaba a nuestro Dios. which
Entonces, Dios lo primero que hace antes de traer un juicio before he brings a judgment es mandar ángeles is to bring angels para que investiguen to investigate cuántos justos viven en esa ciudad. how many just people live in that city. Si no hay justos en esa ciudad, If there are not any just people in that no city, hay medalla de protección. there is no wall of protection. Y entonces Satanás empieza a empujar en las cortes de Dios So then Satan begins to remove or begins to push in the celestial courts para que vengan el juicio sobre ciertas ciudades. so that judgment may come over certain cities. Cuando los gobernantes When the government y la población and the population están constantemente en pecado constantly in sin, y no hay nadie que clame a Dios, no one to cry out to God, eh, es cuando empiezan a venir esos juicios. that's No es que Satanás empuje a Dios it's not that Satan would begin to push God para que Dios haga eso, so that God does that, sino que Dios mismo usa el mal para corrección de esa nación. to correct that nation. Dios permite el mal y tragedias en ciudades And tragedies in cities como una corrección as a correction, y para que los pobladores se acerquen a Dios. and so that people will get. Por eso es bueno estar orando por tu ciudad, por mi ciudad. That's why it's important to pray for your city. Nos vemos aquí que Dios primero investiga. So here we see that first God does his investigations. Después vemos en Génesis capítulo, el mismo capítulo 18, verso 23. So here we see in the same chapter of Genesis 8, verse 23. Dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? And Abraham drew near and said, will the righteous with the wicked? O sea, Dios nunca, eh, nunca si trae un juicio a una ciudad, no va a afectar al justo y al impío por igual, no. So here we see that God will not destroy the righteous and the unrighteous equally. Esto te lo digo porque, pues para este año, pues hemos sabido que la cosa no se va a poner muy bien. And I say this because we've seen what could happen this year, and it doesn't look very good. Ya hemos visto lo que ha sucedido en el mes de enero. We've seen what happened in the month of January, Ya hablamos de eso and we've talked about that. y siguen pasando otras cosas más. And there are other things also about to happen. O sea, hay un principio en la Biblia, So there's a principle en Romanos, donde dice esto: in Romans where it says this: si el inicio de la masa está echada a perder, el resto echará a perder. it says that if a small batch of batter is rotten, then the rest of the batch of batter will also be rotten. Entonces, si el principio de este mes calendario pagano está mal, lo demás va a estar mal. So if the beginning of this pagan year started off the way it did, then the rest of the year is also going to be like that. Y los juicios que vengan sobre esta tierra, And the judgments that come over this earth, ten por seguro know for sure de que Dios nos va a guardar a ti y a mí. that God will protect you and me. Nosotros vamos a seguir viendo We're going to continue seeing las cosas no buenas que vienen hacia el mundo, the things that are not very good that are coming to the world. pero Dios nos estará guardando, God will be protecting us, así como Dios guardó a su pueblo en la antigüedad. just like how God protected in the olden days. Aquí vemos el principio espiritual, So here we see que Dios no destruirá juntamente al justo con el impío. the righteous and unrighteous together. No, Él castiga So he o punishes destruye lo impío unrighteous
pero lo justo Él lo guarda, lo cuida. But what is right, then he takes care of it. Verso 24 dice, aquí es donde Abraham empieza como a negociar con Dios, a interceder. Here Abraham kind of starts to negotiate with God, and he begins to intercede. Y él empieza a decirle a Dios, And he begins to tell God, si hubiera 50 justos dentro de esa ciudad, destruirás también y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. El verso 24. so verse 24 says, Peradventure there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Si se da cuenta, los juicios de Dios So if you see God's judgments, eh, van, a de, van a depender de los justos que estén en esa ciudad. righteous in that city. Entonces es bueno caminar uno en justicia. So it's important for us to walk in Sí, y después sigue, se ve que el Señor le dijo, no, ahí no hay ni 50 justos en Sodoma ni en Gomorra. And they said, well, there's not, or God said, well, there's not even 50 righteous En- in Sodom and Gomorrah. entonces Abraham le fue bajando la cuenta, bueno, Señor, si hay 40, And then Abraham brought it down a notch, and he said, well, what about 40? y pues no había 40. And there wasn't 40. Bueno, si hubiera 30, Well, what about 30? y así se va hasta que dice 10, And he went that way up until he got to 10. y no había ni 10. There wasn't even 10 righteous people. Entonces vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. And that judgment came upon Sodom and Gomorrah. Allí en Génesis mismo 18, So in Genesis 18, so we already read, donde le baja la cuenta, ¿verdad? where he brings down people. Entonces lo que podemos concluir es esto, hermanos. So what we can conclude is this. Según el relato de la Biblia, According to what the Bible says, de acuerdo al pensar de Dios according to God's thinking, y la naturaleza de juicios en las ciudades, and the nature of what's going on in the city, es que el juicio sobre una ciudad o nación is that the judgment on a city or a nation lo determina el número de justos. by the amount of just people. Por eso es importante So that's why it's important que caminemos en una vida justa. for us to walk in a just, No robar, so not steal, no levantar falso testimonio, not have false testimony, no codiciar las cosas materiales de un vecino, not wishing you had what your neighbor had, no hablar mal de otros, not speaking bad of somebody else, estar en comunión con Dios being in communion with God. y otras cosas es lo que a uno lo forman para ser justo. And these things are what form people to be just. Primeramente, el estar justificados través de la sangre de Cristo. But first and above all is being justified through the blood of Jesus Christ. En aquel entonces, ¿sabes cuál era el estándar de justicia en el tiempo de Abraham? In Abraham's time, do you know what the standard of justice was? No era la sangre de Cristo, It wasn't Jesus' blood. era el hacerse amigo de Dios. It was being God's. Hoy en día, el ser justo delante de Dios Being just before God es, número uno, ser justificado por la sangre de Cristo is being justified through Jesus Christ y caminar en una vida recta y santa. and living as holy as you can. Por eso encontramos, mira, 15:6 So in Genesis 15:6 it says, dice que entonces Abraham creyó al Señor y le fue contado como justicia. says then Abraham believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. Pero en Santiago 2:23 But in James 2:23 dice lo mismo, it says the same thing, pero es añadido but what is added y fue llamado amigo de Dios.
and he was called a friend of God. En el tiempo de Abraham In the time of Abraham, se vivía otra dispensación. they lived at a different No era dispensation. la dispensación de la gracia. It wasn't grace's. Allá el requisito para ser un justo There, the requisite for being just era hacerse amigo de Dios. ¿Sabías eso? was being a friend of God. Y ya pues el tener esa intimidad y hacerse amigo de Dios, And they're having that intimacy and being a friend of God. Dios alertaba a la gente de los juicios que podrían venir. Y eso pasó con Abraham. O sea, Dios aunque Abraham no vivía en Sodoma, pero su sobrino sí, And he let Abraham, even though Sodom didn't look, or even though Abraham didn't know, or he wasn't living in Sodom and Gomorrah, he still let him know of what was about to happen. de todos modos sí le avisó lo que iba a pasar. He still let him know of what happened. Pero hoy en día las calificaciones para un justo, But nowadays, the qualifications for somebody to be just, número uno, es a través de ser justificados a través de la sangre de Jesucristo. through Jesus Christ. Y número dos, Number two, ¿verdad? Es tener esa intimidad con Dios. Todo eso va a producir en el cristiano, and all of that produces in a Christian, pues el que lee la palabra de Dios, um, for a Christian to read the Word of God, y el que a través de la palabra de Dios y lo que te da el Espíritu Santo and that through the Word of God and what the Holy Spirit tells you te va a llevar en un vivir en justicia. is going to take you to live in justice. Gloria al nombre del Señor. Glory be to the name of God. Por eso es importante la oración de intercesión por las naciones. So that is why a prayer of intercession for the nations is so important. Ora por tu nación. Pray for your nation. No maldigas a tu presidente. Don't curse your president. Tan solo la Biblia nos dice que oremos por las autoridades, So the Bible tells us to pray for the authorities, oremos por los gobernantes, for us to pray for the governors. y sabemos que a veces los gobernantes no hacen la voluntad de Dios, And of course, we know that some governors don't do the word or don't do what. pues ponerlos en las manos de Dios. But we just have to put them in God's hands A decir, Señor, pues este presidente no es muy bueno, and say, God, well, this president is very good, pero en tus manos lo ponemos but in your hands we put him. y lo bendecimos para que se pueda arrepentir de sus pecados, And we bless him so that he may be able to repent from his sins, para que sea un buen presidente so that he may be a good president, y que tu Espíritu Santo lo toque. and that your Holy Spirit may touch him. Si el Señor te guía de esa forma, está bien, So if the Lord guides you in that way, that's good. porque recuerda esto, Because remember this, existe otro principio. there's another principle that also exists. Toda bendición All the blessings viene de arriba para abajo. come from the top. Muy pocas veces y rara a la vez And it's very few times and very, very rare for it to happen. viene la bendición de abajo para arriba. It's rare for Si tú bendices a tu supervisor if you bless your supervisor de trabajo, at work, eh, la bendición viene de arriba para abajo. then the blessing comes from the top down. A los dueños de la empresa a la cual trabajas, bendecirlos también. The owners at the business that you work at, it's the same thing. Y lo mismo en el gobierno. And the same thing goes with the government. O sea, bendecir porque la escritura dice eso. And that's why it's important to pray that way, because the scripture En says el that. Antiguo Testamento In the Old Testament it says, bendigan la nación donde viven it says, bless the nation where you live, para que puedan vivir en sana paz. so that you'll be able to live in peace. Entonces es un principio muy importante. So that is a very important principle. Satanás siempre quiso ir a las partes del norte, de allá donde se encontraba Dios. El libro de Ezequiel lo dice. Satan always wanted to go to the parts of this where God was, and that's what the Bible says. Las partes de arriba del mundo, el norte, siempre han sido países prósperos.
The north has always been very prosperous, y las partes del sur siempre han sido eh, poblaciones que carecen mucho de la bendición o la pobreza económica. and the parts of the south are usually parts that also they kind of suffer a lot. Mas, sin embargo, creemos firmemente que cuando tú estás en las manos de Dios But we do firmly believe that when you're in God's hands, y eres ciudadano del reino de Dios, you're a citizen of the kingdom of God. Dios te va a proveer aunque estés en un país pobre. God can provide for you even if you're in a poor nation. Dios va a poner los medios. God will place the means. La clave es acercarse a Él Key is getting closer to God y bendecir a tu nación. and blessing your nation. Bendice tus caminos. Bless your ways. Y te voy a decir otra cosa también And I'm going to tell you another thing as well que Dios me estaba enseñando that God was showing me. para que para que tengan un mayor potencial tus bendiciones sobre otros mismo. The way that your blessings will have a greater effect on people or others. Tengan más power, más poder The way that they'll be more potent and o have más more power empoderamiento, como dicen otros. or more empowerment, as others say. Esto yo no lo había escuchado de nadie. And I hadn't heard this from anyone. Esto lo escuché de parte de Dios. And I heard this directly. El Señor me decía, potencializa tus bendiciones. Y le decía, ¿cómo? And he said, make your blessing more potent. And I said, how? Dice, bendice tus bendiciones. And he said, bless your blessings. Bendice tus bendiciones antes de mandarla a aquellos que quieres que lleguen esas bendiciones. He said, Bendice tus bendiciones bless your blessings, antes de enviárselas sending them a los que quieres bendecir. to bless. Y suena raro esto. And that sounds weird. No sé si está escrito en la Biblia o no, pero creo que no. And I don't know if it's written in the Bible or not, but I don't think so. Pero recuerda que no solamente de la letra en la escritura, sino también existe la revelación y la inspiración por el Espíritu Santo. But you must remember that the revelation comes from the inspiration of God, No solamente por la letra. not only because of what comes in the Bible. Recuerda que Abraham y ciertos hombres de Dios no tenían una Biblia. Remember that Abraham and certain other men of God didn't have a Bible. Ellos se guiaban por lo que Dios les mostraba. They were guided by God would show them what God would show them. Inspiración o revelación. Inspiration or revelation. Dios les hablaba por sueños o encuentros con ángeles. God would through dreams and speaking to angels. Es importante lo que tú y yo hacemos en la tierra para con Dios. It's important what you and I do for the earth with God. Y aquí hay otro principio And here we have another principle que se relaciona a la oración de intercesión. that relates to the prayer of intercession. Y es el principio de atar y desatar. Principle of binding and loosening. Dice Mateo 18:18. Matthew 18 says, Dice, todo lo que en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. says the truth, whatever you bind on the earth will be bound in heaven, and whatever you loose on the earth will be loosened in heaven. Pues ahí lo que estamos viendo, And there what we're que cuando tú y yo declaramos o nos ponemos oración aquí en la tierra, so when you and I declare here on earth, se van a mover cosas en el mundo espiritual. there are going to be things in the spiritual realm that will move. Y lo mismo más adelante, el versículo 19 dice, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo sobre alguna cosa, dice nuestro Padre lo hará ya en el cielo. It says again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Entonces, uno podría decir, pues Dios se encarga de todo, ¿no, hermano? And we could say, well, care of everything, doesn't he, Pues brother? Dios tiene el control de todo, ¿no? Doesn't he have control of everything? Mira, yo te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Si tú lees Génesis If you read Genesis y lees los Salmos and you read Psalms y también lo que estamos viendo aquí,
And also what we're seeing here, hay una autoridad de control there's an authority of control y de gobierno and of government que Dios le dejó a sus hijos. that God left his children. Entonces, muchas de las cosas, So many of the things, aunque tú no lo creas, even if you don't believe, Dios nos las dejó a nosotros. God left them for us. Porque si nos metemos en el pensamiento Because if we get into our thoughts, de que Dios controla todo, or we begin to think that if God controls everything, en cierta forma te puedo decir, Dios controla todo, I could tell you, yeah, God does control everything. ¿verdad? Te puedo decir el 90% por decir algo, I could say maybe 90%. pero en el 10%, But in the 10%, por decir un porcentaje mínimo, or just a minimal percentage, Dios nos ha dejado libre albedrío. God has left us free will. Y eso nos hace como pequeños Dios. And that makes us his little gods. Los animales no tienen libre albedrío, Animals don't have free will, nosotros sí. but we do. Eso nos hace ser como pequeños Dios. That makes us like, Entonces, tú quieres ver un cielo en tu casa o en tu trabajo o en tu ciudad. so if you want to see heaven at your work or at your house, Bendiciones alrededor tuyo, and blessings surrounding you, en cierta forma depende de ti, in a certain way, it does depend on you. de que tú te pongas y yo en la mano de Dios. It depends, or we have to put ourselves on God's hands. La maldad y las maldiciones que existen en una ciudad Evil and evil things that happen in a city es porque de Satanás, is because there are servants of Satan que a través de sus sacrificios, oraciones y ayunos working through their sacrifices and things, and their es como Satanás se manifiesta en esta tierra. that is how Satan manifests over this earth. Entonces, él copia el mismo sistema que tiene Dios. So he copies the exact same system that God Si has. nosotros oramos, ayunamos, So if we pray and we fast tenemos comunión con and we Dios, have communion with God, bendecimos a la comunidad o a la nación, and we bless the community or the nation, pues va a haber bendición en los demás. then there will be blessings for everybody else. Es muy importante que creas este concepto, este principio espiritual, It is very important that you believe the biblical principle para que tú puedas entender que hay cosas que dependen de nosotros. so that you'll be able to understand that there are some things that do depend on us. ¿No te has preguntado por qué a veces Dios te dice a ti o le dice a otros, ponte a orar? Haven't you ever asked yourself why God tells you or other people start to pray? Pues si Dios es omnipresente y más poderoso que yo, pues tiene ángeles, Él lo puede hacer. If God is omnipresent and he can do things more than I can, then yeah, he can do it. Pero ¿por qué Dios manda, a veces despierta de madrugada a sus hijos y les dice, ponte a orar por esto? But then times where God wakes up some of his children and says, begin to pray for this. Porque está ese principio. It's because of that. El principio es de que aquí en la tierra If the principle is that if here on lo earth, tenemos que llevar a cabo we have to get it done para que en el cielo, so that in heaven, en las cortes celestiales, in the celestial courts, se pueda aprobar ese perdón hacia esa ciudad that forgiveness o bendecir a esa persona para que no se enferme, or bless that person so that they don't get sick. o sea, interceder para que le vaya bien a otros, Intercede everything or ¿verdad? everyone Para que sean bendecidos. so that they're blessed. Y esa es la importancia de por qué a veces el Señor te despierta en la madrugada. So that's the reason for why sometimes God will wake you up in the middle of the night. O inclusive durante el día te habla o a través de la Biblia, de un predicador en un video o qué sé yo. Or even during the day he might talk or something or Gloria a a video. Dios. Por eso también seguimos viendo este principio de empezar en la tierra, o sea, nosotros. So that's why this principle exists of beginning here on earth. Lo being vemos here en on el earth. Padre Nuestro. We see it
con mi Padre. and the Heavenly Father's prayer, the Father's prayer. En Mateo 6:10 In Matthew 6:10 it says, venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como and that's why in the beginning, may your kingdom come, may your will be done here on earth as it is in heaven. en algunas Biblias está mal traducido. In some Bibles, it's Y primero ponen cielo y después tierra. and in the beginning, sometimes it'll put the heavens and then it'll put the earth. No, el original dice que primero sea en la tierra, The original says, for para que después tenga su efecto en el cielo. it'll happen in heaven. Entonces cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, So when it says, may your kingdom come, may your will be done dice, así en la tierra. here on earth. Estamos jalando del cielo hacia la tierra las bendiciones. So here, the blessings from heaven. Pero no es de que los ángeles van a orar allá para que vengan las oraciones para acá abajo, no. But it's not that the angels, that the blessings come down. No, por eso esa oración del Padre Nuestro tiene una profundidad tremenda, hermanos. So that's why that prayer, that Father's prayer, is so deep and it's so important. Nos podíamos quedar aquí dedicando horas nomás en ese versículo 10. I could spend hours just preaching about Gloria al nombre del Señor. glory to the name of God. También en el caso de Moisés, Here we see in the case of Moses. el principio donde hay cosas que dependen. In the beginning, here we see how there's things that depend on us. O sea, porque Dios da la autoridad al hombre. Because God gives man authority. Aquí vemos, no es porque nosotros hagamos lo que se nos da nuestra gana, no es eso. And it's not because we do whatever we feel like. O no es porque nos sintamos como Dios mismo, no. And it's not because we can start feeling like God himself, right? Y que somos muy poderosos. No, no es eso. And it's not so we start feeling super powerful. It's not that. Sino que desde Génesis, It's that Dios le dijo a Adán y a Eva God told Adam and Eve que les daba la autoridad de gobernar that he gave them the authority to govern sobre toda criatura en la tierra. over every creature. Y hasta hoy en día lo vemos. Sea el hombre justo o el hombre impío, Whether it's unjust man, según quien esté reinando, gobernando en cierta nación, based on who is governing a nation, van a tener las bendición o la maldición. that's how the people will have consequences of blessing or curse. Por eso es importante orar por los gobernadores, So that's why it's important to pray for the governors, por la población. for the population. Mira, aquí vemos cómo el Señor le dice a Moisés Or to pray for the people. And here we see how God tells Moses en Éxodo 14 del 15 al 16, in Exodus 14, 15 to 16, donde Moisés se veía con la presión que lo estaban siguiendo los soldados de Faraón. here we see that Moses was being followed or being chased by the Pharaoh's people. Y no sabían para dónde ir porque delante de ellos estaba un mar donde se... And they said, well, they were kind of huge there and they couldn't. Entonces él empieza a clamar a Dios. So they began to cry out to God. Pero Dios, mire lo que le contesta. And look at what God says. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. It says, and the Lord said to Moses, Israel, to go forward and stretch out your hand over the sea and divide it. Okay. Entonces ahí lo que vemos que le dice, no te pongas a llorar. And basically what he's telling is, don't cry about that. Ya te di el poder y la autoridad a ti. I already gave you the power and the authority. Digas la palabra. Porque le dijo, ¿por qué clamas a mí? Because he said, why do you cry out to me? Dice, di a los hijos de Israel. He said, tell the children of Israel. Dios le había dado la autoridad del poder de la palabra.
authority of having power behind his words. Y ya se lo había mostrado anteriormente. And he had already shown him this before. Pero a veces el estrés y la presión se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. But sometimes stress and pressure can cause people to forget, or it can cause us all to forget what God has done for us before. Por eso es importante pedirle paz al Señor. That's why it's so important to ask God for peace Señor, me siento con presión, and say, God, I feel a lot of me pressure. siento con miedo, I feel kind of scared, me siento mal emocionalmente. or I feel bad emotionally. Yo te pido de tu shalom, de tu paz. I pray for your shalom and your peace. Yo recibo tu paz en este momento. I receive your peace, Y el Señor te va a guiar entonces. and that is where God will guide you. Pero ahí ese principio también fue que Dios a sus hijos les da el poder de la palabra. And here we see that principle of God giving his children the power behind their words, or the word of power. Por eso vemos en Daniel 4:17, That's what we see in Daniel 4:17. donde dice de esta forma: Way. la sentencia es por decreto de los vigilantes. This Y, matter. sí, adelante. Y la orden es por decisión de los santos. Matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that ruleth in the kingdom of men, and giveth it to setteth up over it the basest of men. Bueno, ahí lo que está diciendo en pocas palabras, Hear what it's saying in other words, que la orden es decidida por los hijos de Dios is received children of God, y quienes ejecutan esa orden and those in that order, son los ángeles. the angels. Entonces aquí los ángeles juegan un papel muy importante. Here the angels play a really huge role. Cuando tú hablas, When you speak, montaña hacia el problema, when you speak to the mountain, or when you speak to the problem, ahí van los ángeles. angels go. Ese principio lo vemos otra vez más. Nosotros aquí en la tierra tenemos que hacer eso. So here we see that principle here on earth, that we, Lo mismo sucedió con Moisés y Faraón, and the same thing happened with Moses con las 10 plagas ahí del Éxodo capítulo 7 hasta el 12. with the 10 plagues from Exodus 7 to 12. Si ustedes se dan cuenta, If you begin to know, los que han visto esa película o leído la Biblia, the people that that movie or read that part of the Bible, siempre iba Moisés y le decía: deja ir al pueblo de mi Dios, déjalos libres. go. Nos queremos largar de Egipto. And he would always say, we want to leave. Y el faraón le decía: no, no los voy a dejar ir. And then Pharaoh would say, no, I'm not going to let them go. Y les venía una plaga un castigo de parte de Dios. And then a plague would happen. Y así eso se repitió 10 veces. Then that's how that 10 times. Algunos dicen que todo esto pasó en un periodo como de un año. And some people say that period of a year. Yo me preguntaba, And ¿no sería más fácil que Dios mandara un ángel y le cortara la cabeza a Faraón y ya todos salían? wouldn't it just be easier if God sent an angel to cut off Pharaoh's head and then just automatically let the people go? Dios tiene ese poder. God has that power. He can do it. Pero ¿no estás preguntado por qué Dios no lo hizo? But haven't you ever asked yourself, why didn't he do it? Dios le mocha la cabeza en un día y al siguiente día ya sale. He just cuts off his head and then, the next day, everybody's free. Porque los principios espirituales que puso Dios, It's because the principles that God placed, hay veces que Dios en su soberanía los quiebra, that's why God in his sovereignty, he'll break them. pero hay veces que no lo hace. But some Para que los demás vean su mano poderosa others will see his, o porque están ciertos principios que dice Dios, ahora sí lo voy a llevar a cabo. or sometimes there are certain principles where he says, you know what, I'm going to get it done. ¿Y qué pasó? Dios dijo, voy a seguir a cabo un principio que yo puse. And God says, well, I'm going to follow through on. Y ese principio es de que mientras Faraón estaba en Egipto, And that principle is that while a Pharaoh was in Egypt, y que a través de sus antepasados and through his ancestors, habían puesto ídolos y demonios ahí,
They had placed in demons, y los hebreos habían entrado a esa tierra para hospedarse, and the Hebrew people um, who would para vivir stay ahí, to live there, y los trataron bien al principio, and they did correctly in the beginning. pero después los hicieron esclavos a través de los años. And then throughout the years, they became slaves, and they were treated as slaves. Entonces el principio era So the principle was this: que ellos al entrar voluntariamente that while they entered y dieron, y se les dio un principio, el faraón que estaba en aquel entonces, and was given to the Pharaoh from a long time ago, or Moses, así como pidieron ese permiso y Dios los mandó para allá, just like how and God sent them there, ellos tenían que respetar ese principio espiritual they had to respect that principle that was there. de decirles, déjanos ir. Cuando tú tienes, ahora lo vamos a traer a tiempos modernos. Now we're going to, Cuando tú rentas una casa, whenever you rent an cuando tú rentes un departamento, apartment, cuando tú rentes un lugar para un negocio, or if you rent a place, tienes que pedirle permiso al dueño de ese lugar, you have to ask the owner of the place for permission porque tú no eres dueño de ese lugar. because you don't own that place. Pedirle permiso para orar por ese lugar. You have to ask him if you can pray for that place. Me permitiría, ya que me voy a mover a esta casa, orar por este lugar. And you might say, well, can you allow me to pray for this place in this house? Y usualmente pues te dicen que sí. Yes. Así yo lo hice con esta casa donde me moví. And that's what I did in this house where I moved into. Le dije al dueño, I asked the owner que si nos permitía hacer una oración por esta casa. if he would allow us to pray for this house. Dijo, oh, sí, claro que sí, yo también creo en Dios, y nos dejó. And he said, oh, yeah, absolutely. I believe in God too. And he allowed us to do that. Y a comparación de la otra casa, And then the other house, donde no le pedimos permiso al dueño, where we didn't ask the owner for permission, pues se movían más los chamucos. there was a lot of demons in that house. O sea, no estaba, la muralla de justicia no estaba bien no estaba bien protegiendo la casa. That wall of justice wasn't protecting the house. Y a veces se manifiesta una que otra cosa, pero ya no es tanto como la otra casa. And then, one or two things might come up over here in this house, but it's not as much and as often as it was in the other house. Entonces, ese principio es muy importante. And that is a very important principle. Por eso es importante orar por tu presidente, So that's why it's so important to pray for the president, bendecirlo y que se haga la voluntad de Dios con tu presidente, to bless him and that may God's will be present, para que así la bendición pueda fluir en toda la nación. so that the blessing of the nation. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Glory to the name of God. Dice Éxodo 10:22. Exodus 10:22 says this. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra en Egipto por 3 días. It says, and Moses stretched forth his hand toward heaven, and there was a thick darkness in all of the land of Egypt 3 days. Estos son los famosos 3 días de oscuridad que habla la Biblia. These were the famous 3 days of darkness that the Bible talked about. Han venido algunos profetas, sino es que muchos profetas, And there's been not very many prophets, y algunos que no son profetas de and some people that aren't prophets do prophets sencillos for a living, creyentes o sencillos pastores, como Dana Coverstone, like Dana Coverstone, que todos supimos de sus sueños, like we all knew of his dreams. donde hablan de 3 días de oscuridad. They talked about the 3 days of darkness. Entonces, algunos ponen esos 3 días de oscuridad en este tiempo. And some people put those 3 days of darkness in this time. Otros lo ponen hasta el día de los juicios de Dios después de que Dios arrebata a su pueblo. And some people say that it happens after God takes his people in the Entonces, rapture. de alguna forma u otra se habla de estos días de oscuridad.
So one way or another, these 3 days of darkness are still talked about. Aún niñas cuando según tuvieron estas manifestaciones de la Virgen de Fátima allá en España, Even these girls that had the vision of Fatima there in Spain, hablan de un día, ellos dicen también de días de completa oscuridad sobre la tierra. they also talk about days of complete darkness over the earth. O sea, esto de la oscuridad ha recibido tanto cristianos como no cristianos, So this of the days of darkness has been Christian and non-Christian, que de alguna forma pues seguirse encomendando al Señor, and one way or another, we just have to put ourselves in God's hands and pray to y Him. pues yo encontré esto bueno, mi esposa me lo compartió también, And I found this, and my wife shared this with me. es referente al libro 6 And this is referring to the book 6, de la vida sobre from the book The Supernatural Life from Brother Branham. libro 6, Book 6, donde él está hablando del sexto sello, where he's talking about the sixth seal. y fíjese que dice él aquí. And look at what he says here. Él aquí es donde habla de los 3 días de oscuridad. And this is where he talks about the days of darkness. Dice, cuando el Señor le dio su mano hacia el cielo, It says when the Lord to the heavens, siguieron 3 días de tinieblas. there came 3 days of darkness. Esto sucedió justo antes de que Dios librara a Israel de la esclavitud de This happened just before God liberated the land of Israel from being slaves in Egypt. Una vez más, Moisés pedirá tinieblas en los últimos días. One last time, Moses will ask in the last days, Justo antes de que Dios libera a los 144,000 right before God delivers the 1,444,000, judíos de la ceguedad espiritual 144,000, sorry, Jewish that were blinded spiritually, y acepten a Jesucristo como su Mesías. and so that they accept Jesus Christ as their Messiah. Cuando ellos aceptan a Jesucristo como su Mesías, When do they accept Jesus as their Messiah? dentro de la última semana de Daniel In the last o antes de la última semana de Daniel. or before the last week of Por Daniel. la revelación que hemos tenido, y esto ya lo ha predicado el hermano Chuy, And through the revelation that we've already, this is what Brother Chui also said, esa revelación la obtienen antes del arrebatamiento. this revelation they obtained. O sea que antes del arrebatamiento, So before the catching away, desafortunadamente, unfortunately, está la probabilidad there's a probability de que esos 3 días de oscuridad that those 3 days of los lleguemos a vivir y a ver we might actually y a them experimentar. and get to feel that. Y, y que Dios nos ayude porque pues 3 días de oscuridad. And experiment. And may God help us, because 3 days of darkness, Ahora bien, recuerde, en los tiempos de Moisés in the times of Moses, fue la 9ª plaga, it was the 9th plague. la de las tinieblas. It was the one of darkness. Pero en Egipto había tinieblas. But in Egypt there was also darkness. Pero en la tierra de Gosén, en la otra parte de Egipto, But in the land of Goshen, donde estaban los hebreos, the part where the Hebrew people were, ahí había luz. is where there was light. Por eso es que acercarse a la luz, la cual es Jesús. That is why we need to get close to the light of God, which is Jesus, Para que no nos afecte esa oscuridad. just so that that light, or so that that darkness doesn't affect us. Entonces, esto me puso a pensar a mí. So this made me think Entonces, pues, debemos de orar para prepararnos. we should pray so that we can be prepared. Usted y yo debemos de incrementar más la oración. You and I should increase or add more prayer. Los invitamos a que ustedes y nosotros oremos más en
en casa, en el trabajo, donde sea que te encuentres. We want to invite you to pray all the time, anywhere, everywhere, just at work, at home, wherever. Estas son una de las varias cosas que pueden suceder. This is one of the many things that could happen. Que Dios nos guíe a cada familia, a cada persona, And may God listen qué es lo que debemos hacer en ese tiempo. so that we'll be guided to what we should do in that time. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No me quiere cambiarla. Ok, ya. Ok. Entonces, tenemos que, hay claves para que la oración sea poderosa. So there are keys so that the prayer may be more powerful. Ya hemos hablado de los portales de la oración. We've talked about the portals of prayer. Recuerde que hay 3 portales muy importantes en el tiempo de la oración. You need to remember that there are 3 portals of prayer. El primero es a las 12 o sea, medianoche. The first one is at 12 a.m. El otro es a las 3 de la madrugada. The other one is at 3 a.m. Y el otro es a las 6 de la mañana. And the other one is at 6 a.m. En la mañana también es importante orar. In the morning, it's also very important to pray. Pero yo encontré But I personally have found, otros hermanos también, and other brothers and sisters as well, que baja la presencia de Dios de una forma tremenda. that word of, or that God's presence comes down so strongly Y lo que tú oras en la noche, en la madrugada, that what during the night, eso determina lo bueno o lo mal que te va a ir en el día. Créemelo. that determines either how good or bad your day would be. Gracias a Believe me. Dios And de que no vivimos en un país como Haití we don't live in a place like Haiti o como África or like Africa o un país islámico or an Islamic country donde haya una actividad muy fuerte demoníaca. where there might be a very strong, Y no si estaríamos obligados, hermanos, casi a no dormir en la noche or else we would actually really be needed to not y sleep at estar night en oración y en ayuno. and just to always be in prayer and in fasting. Dale gracias a Dios Give thanks to God que en la zona donde vives, that in the place where you live en la ciudad donde vives, in the city that no haya tanta actividad demoníaca. there isn't that much demonic activity. Estados Unidos US, es un país que sus fundadores fueron cristianos a place where the founders were Christian y donde hay mucho cristianismo en esta nación. and where there's a lot of Christianity in this nation. Y eso ayuda mucho Helps a lot para que los pobladores de esta nación so that the people who populate, estén más resguardados. Aunque hay lugares aún en la misma nación even though there are donde hay mucha actividad demoníaca. where there's a lot of demonic, um, Y aquí vemos con el, el- el- el primer portal de oración que es a medianoche. so here we see in the first portal of prayer at 12 a.m. Aquí en Hechos capítulo 6, verso 25, Here in Acts 6, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. says hymns to God, and the other prisoners were listening. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? So what happened there? ¿Por qué la Biblia hace referencia a la medianoche? Why does the Bible refer to night so much? A ellos los agarraron como eso de las 2 o 3 de la tarde, presos. They got them at around 2 or 3 p.m. To put them in jail. Yo lo que te puedo decir que ellos los agarraron antes de las 6 de la tarde. I can almost tell you that they were caught before 6 p.m. Porque unos versos antes de este versículo Verses before this verse dice que ellos iban a la hora de la oración de la tarde. says that they were about to enter the. Entonces fue antes de las 6 de la tarde. So it was before 6 p.m. Porque para los hebreos se cuenta de
de 6 de la tarde a 6 de la tarde al día siguiente. So because for the Hebrew people, they begin to, or the day counted from 6 p.m. to 6 a.m. Sí, su día empieza diferente. So their day starts completely Tu día y different. el mío tal vez empieza a las 6 de la mañana, Maybe, pero de ellos es de tarde a tarde. but theirs is from one afternoon to the. Entonces pon tú, hermano, que eh, los pusieron en la cárcel antes de las 6 de la tarde. Ten por seguro eso. So 6 p.m. Yeah. ¿Por qué no se pusieron a orar a las 8 de la noche? Why didn't they pray at 8 p.m.? ¿Por qué no se pusieron a orar a las 9 o a las 10 o a las 11? At 9, 10, or 11? ¿Por qué fue a las 12 de la noche? Why was it exactly Porque ellos sabían you que se abre un portal de oración that of prayer donde ellos pueden comunicarse con Dios. opens where they can talk to God? Lo contrario de los brujos, ¿verdad? Contrary to witches Donde empiezan a hacer sus brujerías. begin to do their witchcraft. Pero recuerda que en Éxodo dice, In Exodus it says, cuando iba el Señor mandó el ángel de la muerte, um, when the Lord sent the angel of death, él dijo claramente clearly said que iba a venir ese ángel de la muerte a las 12 de la noche. that angel of death was going to come at 12 at night. Fue la última plaga, And it was the last la plague, muerte de los primogénitos. the death of the firstborn. Y vemos ahí que el Señor ahí dice, And there, porque esta es mi noche. because La medianoche the midnight le pertenece a Dios y a los hijos de Dios. belongs to God and the children of Tú no God. tienes que tener miedo You don't have to be afraid de que si los brujos hacen sus cosas, as if witches and warlocks do el things, Señor los reprende en el nombre de Jesucristo. rebuke them in Jesus Christ's name. Pero esa es nuestra noche, porque pertenece a nuestro Padre. Because it belongs to our Father. Gloria a Dios. 8. Ok, tenía una slide en blanco. There was a blank slide. Bueno, eso es para que te concentres en la oración y que nada te estorbe. It's kind of like a so that way you can focus and Ahora bien, stay on a task. las 3 de la madrugada. So at 3 a.m., Ya les he dicho que a veces hubo un tiempo en que el Señor me levantaba 3:33, 3:33. and there was times where God would wake me up at exactly 3:33. Años atrás. Y yo le decía a mi esposa, está molesto, ¿por qué me levanto a las 3:33? No entiendo. And I would even get mad with my wife and I would tell her, why am I at 3:33 a.m.? Y mi esposa dice, es que el Señor quiere que hables con Él, porque eso es Jeremías 3:33. And my mom would say, well, it's because the Lord wants you to pray at 3:33 and that's Jeremiah 3. Porque Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé. Because Jeremiah 3:33 says, cry out to me and I will answer you. Ahora hay veces que me levanta a las 2:45. Now there's times where he wakes me up at 2:45. Hay veces que es a las 3. Sometimes it's at 3 a.m. A veces 3:30. Sometimes it's 3:30. A veces a las 4. Sometimes 4. Pero es importante este portal de las 3 de la madrugada. But this 3 a.m. portal is super important. De las 3 a las 4 de la madrugada From 3 to 4 a.m. es cuando hay un poder tremendo en los hijos de Dios cuando oran. There's an incredible power in the children of God. Entonces es importante orar por tu nación, por los tuyos a esa hora, So it's important for you to pray for your nation and your people at that time. por tu trabajo, Your job, por tu salud. for your health. Que tomes la Santa Cena a esa hora sería formidable. Taking the Holy Supper at that time would also be really good. Es una hermosa combinación el orar, It's a beautiful combination to pray, Santa Cena, Holy Supper, leer la palabra word, y meditar en ella. and meditate on that. Eso fortalece la oración, hermano. And meditate on the word, and that is what makes it stronger.
Por eso leemos en Marcos capítulo 1, verso 35. That's why in Mark 1st, verse 35, Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. and in the morning rising up a great while before the day went out, and departed into a solitary place, and there prayed. Casi no hay registros donde diga que Jesús dormía. There's hardly any that Jesus would sleep. Nomás habla una donde se durmió en un barco. Call where he was sleeping in a boat. Pero yo creo que ni estaba durmiendo. But I honestly think that he wasn't even sleeping. Es que el diseño de la naturaleza de Adán antes de la caída y de Jesús, Because the nature of Adam before, su diseño espiritual which was Jesus, so it's so the spiritual design y natural, and natural, sin pecado, without sin. yo creo que a ellos no les daba sueño. I think that. ¿Por qué dice eso, hermano? Why do you say that, brother? Porque la Biblia dice en Génesis Because the word says in Genesis que Dios le puso sueño a Adán that God comes to Adam para de ahí hacer a esta Eva. to then be. No dice de que, oh, Dios esperó hasta la noche para que se durmiera y ahí lo agarró. It doesn't say God waited until Adam fell asleep and then No, dice created his wife. que Dios lo puso en sueño. No, it says that him Ese put it into. diseño yo creo que no duermen, I think that design doesn't. no les da sueño. Eso, They don't get tired. eso tómalo como algo secundario, no como doctrina, pero esa es mi interpretación personal. And just take that doctrine. That's just something that I think. Entonces dice que Jesús muy de mañana oraba. So it says that Jesus very early in the morning is when he would pray. Dice que todavía no se veía ni la claridad del sol, todavía no. So you couldn't even see the sun yet, Que estaba muy oscuro. and it was really dark. Y oraba aparte en el secreto de Dios. And he would pray separately in the secret of God. Y ya después, ya empezaba su agenda durante el día. Then he would begin. Si tú lees los siguientes versículos hasta el 39, If you read the following verses up until verse 39, ahí sigue diciendo que él predicaba en las sinagogas y echaba fuera demonios. there it says that he went to synagogues and cast out demons. Porque él en la madrugada recibía la instrucción. Because at midnight is when he would receive instruction. En la madrugada cuando él oraba, At midnight, whenever he y pray, cuando tú oramos en la madrugada, and when you pray and we all pray, nos embarazamos we get pregnant de la voluntad de Dios with God, y nace esa voluntad de Dios and God's will is born durante el día. throughout the day. Recibimos la agenda de Dios en la mañana We receive God's agenda throughout the day, y en el día se ejecuta. and at night it executes. Es importante la oración también en el día, como Dios te guíe. It's important to execute prayer at night, however Pero God guides you yo te estoy dando claves in the morning. And I'm giving you keys donde tu oración puede ser más efectiva. to where your prayer could be even more effective. Gloria. Las 6 de la mañana también es importante. 6 a.m. is also super important. Medianoche, Midnight, 3 a.m., 3 a.m., 6 a.m. and 6 a.m. Son muy importantes. They're very important. No dejes de orar tampoco durante el día. And don't stop praying throughout the day. Gloria a Dios. Recuerda que hay 4 vigilias, se ve poco borroso. That there are 4 vigils. Según los judíos, Now, according to the Jewish en el people, tiempo de Jesús, in the time of la noche empezaba a las 6 de la tarde night began at 6 in the afternoon, y seguía la noche a las 9 de la noche. Las 9 de la noche era la segunda vigilia. and second vigil. Segundo watch. A medianoche era la tercera vigilia. Midnight was the watch. Y ahí vemos la otra que le sigue a las 3 de la madrugada.
Then we see the one that follows after 3 a.m. y llegaba otra vez a las 6 de la mañana. And then once again at 6 a.m. Ellos tenían vigilias, empezaban 9, 12, 3 y 6. Their 4 vigils were 9, 12, 3, and 6. Esas eran principalmente. Those were mainly the one. Se dice que antes eran 7, pero no, lo vamos a dejar ahí. Before they say that it was 7, but we're just gonna stop there, or we're just part alone. Ahora no me salió el dibujo en la pantalla. Lo estoy viendo aquí en el teléfono, pero algo está pasando. There was. He has the on his tablet, but it wasn't coming up on Ahora the sí, screen. But now it is. Señor, reprenda a Satanás. Yeah, look, Gloria a Dios. Mire, esto de la... No voy a explicar todo eso, I'm not gonna explain all of this, pero nomás quiero decirle but I do want to tell you que aproximadamente Jesús that fue, Jesus approximately fue tomado preso antes de crucificarlo como eso de las 9 de la noche aproximadamente. in captive at about 9 p.m. Y, y pasó a medianoche el preso, And then at midnight, while he was captive, ¿verdad? Y a él lo crucificaron. and then he got crucified, Él empezó a estar colgado en el madero and he got hung on the cross. a partir ah, de las 9 de la mañana, From about 9 a.m. que lo tenemos, hasta las 3 de la tarde. till 3 p.m. Como él muere a las 3 de la tarde, So since he dies at 3 p.m., era cuando se sacrificaban los hebreos al cordero. that's usually when the Hebrew people would sacrifice their sacrificial lamb at 3 p.m. Él cumplió esa parte. So he fulfilled that. Entonces los satanistas, ellos lo revierten de que como él murió a las 3 de la tarde, So what Satanists do that they do the opposite, that since he died at 3 p.m., hacen sus maldades a las 3 de la madrugada. they do their works of darkness at 3 a.m. Pero esa noche nos pertenece a nosotros, recuerde. But remember that the night belongs to us. Mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Greater is he who is living in me than he who is in the world. Gloria a Dios. Ahora ya vamos a terminar. So we're about to conclude. Nomás que no me cambia el fotografía. Gloria a Dios. Ya nomás por último Now lastly, es de que oremos por la nación, it's important for us to pray for the nation, por las naciones de los demás hermanos. for the nations of the other brothers and sisters. Oremos por Argentina, Let's pray for Argentina. oremos por México, Let's pray for Mexico, Estados Unidos, the U.S., y donde el Señor te vaya indicando. and wherever it is that the Lord is indicating to you. Recuerda dentro de la oración la alabanza, Remember, la adoración in worship, y también la acción de gracias. and also being thankful and thankfulness. Les iba a poner una ilustración, pero ya no me quiere dar aquí el otro teléfono. I was about to put up an illustration, but Algo pasó aquí, something happened here. pero así lo vamos a hacer, hermanos. So we're just gonna leave it alone. Siempre dé gracias a Dios, aún durante la oración. Always give thanks to God during prayer. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Now let's pray. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te alabamos y bendecimos tu nombre, we worship your holy name, dándote la honra y la gloria, giving you the honor and the glory. por cuanto tú eres bueno y para siempre tu misericordia. For you are good and forever is your mercy. Te pedimos un espíritu de oración We pray for a spirit of prayer para orar por unos por los otros, ya que las tinieblas se ven cercanas, now that the darkness seems near. pero como en el tiempo de Moisés, But like in the time of Moses, aquellos tenían tinieblas, those who had darkness,
Se dice que eran tan oscuras que las podían palpar físicamente. They say that the darkness was so heavy that they could physically feel it. Mas sin embargo, en la tierra de Gosén había luz. But in the land of Goshen there was light. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, We worship your holy name porque sabemos ahora because we know now que tú no vas a juzgar igual al justo y al impío, Señor, that you are y que estamos justificados a través de la sangre de Cristo. we are justified through the blood of Jesus Christ. Y si cualquier persona que nos esté escuchando, And if there's anyone who is listening que no haya tomado a Jesucristo como su Señor y Salvador, that hasn't taken Jesus Christ as their Lord and Savior, lo invitamos para que el Señor lo guarde en esos días oscuros. we invite you to be protected in those days of darkness. Que tu gloria sea para ti, Señor, May the glory be for you, Father, la honra, ya que tú guardas a los tuyos, Señor. now that you protect. Aún tú has puesto ángeles fuertes y tremendos. You have put tremendous angels. Tenemos una mayor seguridad que el mismo presidente de cualquier nación. We have such security that the president, Una mejor seguridad. a better security. Gracias te damos, Señor. We give you thanks, Lord. Bendice a mis hermanos. Please, brothers and sisters, Sé tú con ellos. be with them Que tu gracia no les falte tanto a ellos como a nosotros. so that your grace will be back in their life. Y oramos para que tu Espíritu Santo That your Holy Spirit nos guíe en esos momentos que pueda pasar este mundo, in this world, porque no hay una mayor seguridad que estar cerca de ti, Señor. because there's no more security than being close to you. Declaramos que somos insuficientes, Declare that we are insufficient, declaramos que somos débiles that we are weak, y que nos ponemos en tus manos, but we put ourselves in your hands porque nosotros nos fortalecemos a través de la sangre de Cristo. because Tu palabra dice, your word says, perfecta fuerza por perfecta debilidad, perfect strength for perfect. porque cuando somos débiles, When we're weak, somos realmente fuertes. we're strong. Te ponemos nuestra debilidad So we put our weakness in your hands para que venga hacia nosotros la fortaleza de tu Espíritu Santo. so that for us may come the the strength for directly. Bendice a cada uno de nuestros hermanos Please bless each and every one of our brothers and sisters. y gracias te damos, Señor, And we give you thanks, Lord. en el dulce nombre de Jesucristo. In the sweet name of our Lord Jesus Christ. Amén, amén, amén. Amen. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, hermanos. May God bless you, brothers and sisters. Sea Dios con cada uno de ustedes. May God be with each one of you. Dios los bendiga en sus trabajos, en el inicio de nueva semana, God bless you in your job, at the beginning of the week, y incrementen su oración. and then Lean más la Biblia. read your Bibles more. Tomen Santa Cena Take the Holy Spirit y sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. and be sensitive to the word of God. Right? Reprendan Yes. toda voz que no sea de Dios. Be sensitive that isn't His. Todo espíritu seductor sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Any seductive spirit may be cast out in the name of the Lord. Y que sean sobreabundantemente llenos de la gracia de Dios, hermanos. And may you be overabundantly by God through His. Amén. Shalom, shalom. Dios los bendiga, hermanos. Shalom to everyone. God bless you. Bendiciones para todos. Blessings. Y nos vemos a la próxima. Bendiciones. God bless you.